Yo doy gracias a Dios porque el Señor me llamó a su obra siendo muy joven. El Señor me llamó a la obra misionera después que me había llamado al ministerio. Me llamó a la obra misionera cuando yo tenía 19 años de edad. Obviamente era soltero, con un ministerio pastoral que Dios nos había dado, y desde los 19 años sigo en la obra misionera. Sea Dios glorificado. Ya son 34 años en la obra misionera. Y si tuviera que escoger yo de nuevo el servir al Señor, volvería a servir en la obra misionera. Yo creo que eso está muy, pero muy cerca del corazón de Dios. Y sabemos que Dios cuenta también con la juventud. Dios puede llamar gente madura en edad, pero en particular Dios cuenta con la juventud, porque hay años que se le pueden dar a Dios prácticamente al 100% y establecer fundamentos, bases estables, profundas, para poder hacer grandes cosas para el reino de los cielos. Así que tenga presente eso, querido joven. Dios te tiene en cuenta. Puede ser que algunos alrededor no te tengan en cuenta, pero Dios te tiene en cuenta y Dios tiene un plan para tu vida. No hay obstáculo suficientemente fuerte cuando hay una vida joven que le dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. No hay obstáculo, ni habrá demonio, ni ningún interés humano suficientemente fuerte para detener un llamado de Dios a un joven al que Él ha preparado y al que Él desafía en su fe, en su confianza, para que sea útil en algún lugar donde Él lo quiera llevar. David fue un muchacho, era un joven, prácticamente un adolescente, cuando se enroló en el trabajo de la obra de Dios. Él tuvo un llamado. David fue rey, y como rey, podríamos decir, fue llamado a cumplir esa labor política de acomodamiento nacional de Israel, y también de diferentes victorias y avances que Dios le daría a esta nación bajo el mando y bajo el reinado de David como rey. Pero David también tenía un ministerio. David fue un hombre que Dios llamó, que Dios le empezó a mostrar que había un ministerio para él. Por eso en la Biblia no solo se le conoce como un rey, también se le conoce como un profeta de Dios. Los salmos, hay muchísimos de ellos que son proféticos y muchos de ellos pertenecen a David. Alabanzas a Dios. Lo llamó para ser un ministro de la música y de la alabanza a Jehová, casi como ningún otro, gloria a Dios, porque David fue un hombre inventor en esto, y no inventor porque él se pusiera a cavilar a ver cómo hacía un buen negocio creando algún bestseller o algo parecido. No. Sí se podía haber sentado muchas veces, pero más que todo
en una comunión profunda con Dios para que Dios le diera una alabanza para su gloria, para que Dios le diera un instrumento nuevo que pudiera unirse a los ya existentes para poder adorar a Dios, porque lo de David era adorar a Dios. Ese era su deseo. Él se desvivía por adorar a Dios. Amaba la comunión con Dios. Qué bueno es cuando un joven y cualquier creyente aprende a amar la comunión con Dios, al punto que David dijo: escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hablaba de las moradas de Dios como dulces, como hermosas, como un lugar acogedor. Oh, bendito sea el Señor. Que, querido joven, usted sienta hoy que está en un lugar acogedor. Está en un lugar hermoso, lindo. ¿Sabe por qué? Porque aquí se está moviendo la corriente de Dios. Se está moviendo el Espíritu de Dios. Y donde se mueve el Espíritu, hay vida y hay resultados. Allá en la última parte me escuchan bien. Un amén bien grande allá. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y aquí me escuchan bien, aquí en esta parte. Otro amén. Aleluya, gloria a Dios. Y acá, amén, gloria a Dios. Y allá atrás. Y aquí. Entonces estamos bien. Todos estamos de acuerdo. Estamos en un lugar hermoso. Estamos alabando a Dios. Estamos sintiendo su presencia. Estamos llenándonos. Gloria a Jesús. Y esto sí vale la pena, hermanos. Esto sí vale cualquier cosa, cualquier sacrificio. Querido joven, usted no va a salir de aquí igual. Usted va a salir de esta convención de jóvenes con una experiencia nueva con su Dios. Porque a eso hemos venido. El título de este mensaje es: un soldado victorioso. Ya entramos al tema, pero se los menciono porque ahora quiero mencionar el texto mismo que hemos leído. David contra Goliat. Puede tomarse aquí a David como una ilustración, como una especie de símbolo de el Señor Jesucristo, que pelea nuestras batallas. David era una persona muy amado, como el hijo del cual el Padre habló desde el cielo: este es mi hijo amado. David fue un hombre enviado por su padre al campo de batalla, igual que nuestro Señor Jesucristo fue enviado por su padre. David fue rechazado por sus hermanos, que le dijeron: sabemos a qué vienes aquí, no tienes buenos propósitos, has dejado por allá perdidas las ovejas de nuestro padre. Y empezaron a recriminarle. Lo rechazaron. El Señor Jesucristo fue rechazado por sus hermanos. David fue ungido para reinar. Nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes, es Señor de señores. Al principio no reinó en Israel, aunque tenía el derecho de hacerlo y la unción que lo capacitaba para ser rey. Pero cuando llegó el tiempo, reinó. Primero 7 años en la ciudad de Hebrón y luego más de 30 años en todo Israel,
Alabado sea el Señor. Asimismo es Jesucristo. Vino a este mundo y Él es rey. No es que va a ser rey. Él es rey. ¿Puede decir eso conmigo? Él es rey. Él es rey. Hoy está reinando en su iglesia, en un reino espiritual. Pero vendrá el momento cuando se coronará rey sobre todas las naciones y gobernará esta tierra con su poder, y esta tierra será bendecida, porque Cristo, donde Él está, hay bendición. No le vamos a ver en ninguno de estos rasgos hoy, pero hay otro más. David peleó contra el enemigo número uno del pueblo de Dios. Y aquel enemigo al principio creyó que podía vencer a David. Cuando David llegó a ese campamento, encontró una situación hostil y también una situación deprimente, porque no había quien le pudiera hacer frente al enemigo. El enemigo se pavoneaba en medio del campamento, desafiando, retando y diciendo: ¿quién de vosotros puede pelear conmigo? Todo el mundo temblaba. Saúl mismo, que era un guerrero, estaba metido en unas cuevas, escondido y temblando. Nadie, ni los generales que tenía Saúl, se atrevían ni siquiera a dar un paso en contra de este terrible enemigo. Cuando llegó David a este campamento, precisamente fueron esas las horas en que Goliat salía por el campo y decía: pónganme a uno que pelee conmigo. Si me vence, los filisteos seremos siervos de ustedes. Pero si yo lo venzo, entonces los israelitas serán los siervos nuestros. Era una cuestión de vida o muerte. Era realmente una batalla decisiva, más decisiva que la de Napoleón Bonaparte en Waterloo. Sí. Y cuando David, hombre ungido, hombre de fe, joven de menos de 20 años, escucha esas abominables palabras de Goliat, pregunta: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es él para que hable esas palabras contra los escuadrones de Jehová? Yo quiero pelear con ese hombre. Claro, inmediatamente hubo alguno que tal vez se puso a reír. Inmediatamente alguno dijo: estará loco el muchacho. Sus hermanos siguieron creyendo mal acerca de él, pero tal era la insistencia. Y como no había nadie que se atreviera a hablar nada, dijeron: pues bueno, hay que llevarlo a Saúl a ver. Y lo llevan donde el rey Saúl, que trata de convencerlo para que desista de la idea de pelear contra un guerrero poderosísimo como era Goliat. Pero David dice: no, yo tengo experiencias con mi Dios. Tu siervo es pastor de ovejas allá en los campos de mi padre. Yo cuido ovejas allá. Y cuando un león o un oso vienen y arrebatan una presa de mis ovejas, yo corro hacia ellos, les agarro de la quijada y les arrebato la presa. Y si el león o el oso se levantan contra mí, tu siervo los mata.
Y este incircunciso no es distinto a una de esas bestias. No pudieron convencerlo. Qué buena es la firmeza cuando Dios nos llama, hermanos. Cuando Dios nos dice ponte en el frente de batalla y decimos aquí estoy, Señor. Y viene la corriente negativa de un lado y de otro, pero uno dice aquí estoy, Señor. Y hasta se levantan amigos que aparentemente nos aconsejan en contra de nuestro propósito firme, pero nosotros sabemos mantenernos y decir yo voy adelante porque esto es de Dios. Las luchas son fuertes, pero nosotros no peleamos las batallas. David le dijo a Saúl: las batallas son de Jehová. Lo tuvieron que mandar, no pudieron aguantarlo más. Y cuando se enfrentan, ahí está Goliat con todo su atuendo de guerrero, una lanza que podía destrozar solo con un golpecito a cualquiera, un escudo totalmente armado. Y el hombre se levanta porque ya oye que hay alguien que va a retarlo, hay alguien que va a atreverse a pelear con él. Él dice: llegó el momento de coronarme aquí. Llegó el momento. Realmente ese era el campeón de los filisteos, el campeón del infierno, el campeón de Satanás. Cuando miró a este muchacho llamado David, insignificante, sintió que era una verdadera ridiculez lo que estaba pasando. Lo menospreció, dice la Biblia. Lo maldijo en el nombre de sus dioses. Y como David venía con su cayado y con sus atuendos de pastor, le dijo: ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? Nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Goliat le dijo a David: ven, que voy a entregar tu cuerpo a las bestias de la tierra y a las aves del cielo. Como diciendo, para que aprenda a no meterse conmigo. Porque él tenía un aire de superioridad, que eso se le salía hasta por los poros. Él creía que David era un insignificante adversario de él, que no merecía ni siquiera estar en el ranking para pelear con él. Pero no contaba con la fe y la unción de David, el joven valiente, que lo miró y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré tu carne a las bestias de la tierra y a las aves de los cielos. Y sabrá todo Israel que hay Dios en Israel. Mientras que dice la Biblia que Goliat caminó al punto de partida, la palabra nos dice que David corrió. Estaba más ávido de la pelea David que el guerrero Goliat. Ya en la partida le salió adelante. Todos sabemos lo que pasó. Lo único que tenía David era una honda y 5 piedras.
cogió una piedra y se la incrustó en la cabeza a Goliat, que cayó cuán largo era. Yo no sé si cayó para atrás o cayó para adelante, o si cayó para cualquiera de los dos lados, pero cayó. Y con la propia espada de David, de Goliat, David le cortó la cabeza y la llevó como un trofeo, aleluya, al palacio, y dijo: aquí está el enemigo está derrotado, el enemigo está vencido. ¿Cuántos creen que el enemigo está vencido? El enemigo está derrotado. Aleluya. Aquí nos presenta la Biblia otro rasgo simbólico de David, que en este caso pelea con el enemigo y lo vence a favor de su pueblo. Nosotros tenemos un enemigo que está vencido, está derrotado. El diablo no es un adversario de Dios ya, ni tampoco es un adversario de Cristo, porque ya Cristo lo venció. Cuando él vino con su espada, lanza y jabalina, tratando de entrarle en la guerra al maestro, el maestro lo único que le dijo fue: escrito está. Escrito está, escrito está. La palabra, la palabra, la palabra. Y no pudo aguantar. El diablo no aguantó ni el primer round. Y creyó que en la cruz podía hacer algo, y allí iba a herir el calcañar, o sea, los tobillos del Señor. Pero mientras hería un tobillo del Señor, se olvidó de que se levantaba el pie del Señor allí mismo para caerle sobre la cabeza y desmenuzarlo. El diablo es un enemigo derrotado, joven. Dígalo conmigo: el diablo está derrotado. El diablo está derrotado. El diablo está derrotado. Esa es la verdad bíblica. Esa es la verdad bíblica. El enemigo está bajo la planta de nuestro pie. Podemos brincar sobre él y podemos decir que el diablo está aplastado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Hermano, el enemigo tiene algún radio de acción, especialmente usando su reino, que es el mundo, para tratar de captar al cristiano. Algunos, cuando observan lo que pasa alrededor, dicen: parece que el diablo no está vencido, pero esa es una mentira de Satanás. Algunos dicen: si está amarrado, la cadena es muy larga porque todavía llega y me da mis arañazos. Pero el diablo está amarrado, está destruido, está aplastado, está vencido. Lo único que nosotros tenemos que mantenernos en pie de lucha, en pie de batalla. Miren, esta segunda parte del mensaje, hermanos, quiero compartirles en breves minutos esto aquí.
Algunos dicen, ¿por qué 5 piedras si una sola bastó para destruir a Goliat? ¿No se ha puesto a pensar que tal vez habrían otros gigantes? ¿No se ha puesto a pensar que había una élite entre los filisteos que eran descendientes de aquellas generaciones de personas, de hombres gigantescos, que se preparaban para pelear, aprovechando las dimensiones de su cuerpo, su estatura, su fuerza? Aunque no fueran tan rápidos, pero se ensaya y se practica y lo llegan a hacer. Si no, miren ustedes los jugadores de básquetbol. Ahora a los gigantes no los entrenan para pelear las guerras, sino para jugar básquetbol, ¿no? Y son rápidos. De manera que piense usted que habrían tal vez algunos cuantos gigantes más por allí. Y David dice, bueno, por si acaso Goliat tiene un hermano. Podemos especular un poquito, ¿verdad? Por si acaso viene el tío de Goliat, o viene algún primo de Goliat. Me parece que David iba preparado. David pensó, una sola pedrada es suficiente para Goliat, pero por si hay más, aquí estoy preparado. ¿Se dan cuenta, hermano? Vamos a decir, el diablo está vencido, está derrotado, pero estamos preparados por si hay más. Estamos preparados por si acaso Él nos tira una lanza, o nos tira un dardo, o envía algún emisario por ahí. Estamos preparados para lo que sea, y por eso estamos aquí en esta noche. Alabanzas al Señor. Apartemos gigantes literales y hablemos, por ejemplo, de gigantes no literales, pero que son gigantes. Por ejemplo, el terrible gigante de la popularidad. ¿No lo han invitado a usted sus compañeros de escuela o de trabajo? ¿No han querido ridiculizar los principios suyos? Cuando usted, querido joven, por ejemplo, dice, no, yo no voy a ninguna discoteca. ¿Para qué voy allí a aspirar humo de cigarrillos y de puros y de no sé cuántas cosas más? Y voy a estar allí en un lugar que no me conviene a mi vida espiritual. No necesito estar en el patio trasero del diablo. Amén. Lo van a ridiculizar. Tal vez lo mejor sería, popularmente hablando, que usted diga, no, sí, está bien, vamos también a divertirnos un poco por ahí, porque pues no solo puede ser la oración y búsqueda del Señor y la iglesia, y vamos por ahí a la discoteca un rato a brincar también un poco. Lo haría popular, pero lo descalifica para el reino de los cielos. ¿Cómo enfrenta David la popularidad? Porque miren ustedes cómo entra David, hermano. David es un muchacho rural, es un muchacho de campo, está cuidando ovejas allá, y lo llaman a la ciudad. Llega a la ciudad de la noche a la mañana. Oiga eso, que es literal. De la noche a la mañana ya empieza a ser alguien en la corte del rey Saúl. Todavía era un muchacho cuando tocaba el arpa para Saúl, y Saúl dice, hombre, este me conviene, y ya lo empezó a poner por allí en ciertos lugares de importancia. Pero imagínense cuando mató al gigante. Allí sí que el ranking de David, el rating, se fue arriba.
Allí sí, hermano, llegó a ser la canción de David, ocupó el primer lugar por mucho tiempo. Todos los muchachos y muchachas en Israel cantaban: David, 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 David. Y decían: Saúl hirió a sus 1000, pero David hirió a sus 10,000. Eso es grande, hermanos. Usted sabe lo que es salir del anonimato. Usted sabe lo que es venir por allá de un campo perdido por allá y de pronto hacerse dueño del primer lugar en toda la tierra de Israel, y particularmente entre la juventud, subrayando el sexo opuesto. Las muchachas eran las que más cantaban y decían: David hirió a sus 10,000. Tanto era el asunto que lo oían en la mañana, lo oían al mediodía, lo oían en la tarde, lo oían en la noche, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, la otra semana, el otro mes. Ese gigante es muy difícil de matar. Eso podría haber destruido la humildad de David. Pero David tenía piedras no solo para Goliat, tenía piedras también para ese gigante de la popularidad. Siempre supo darle la gloria a Dios. Muy pronto David se dio cuenta que Dios lo había escogido hasta para ser rey. Gloria al Señor. Sin embargo, David se mantenía quieto. Cuando vinieron las canciones, no les dio mucha importancia tampoco. Bendito sea el Señor. Más adelante, Jonatán, el hijo de Saúl, el príncipe de Israel, se hace muy amigo de David. Esto tampoco mareó a David. Hubo un momento en que Jonatán le dijo: yo sé que tú reinarás en lugar de mi padre. Pero ¿sabe una cosa? David siguió tocando el arpa. Cuando lo llamaba Saúl, él iba y decía: sí, mi señor, ¿qué quiere? Amén. Cuando querían por allá hacerle que su cabeza se llenara de humo, él decía: no, 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 no. Una vez alguien le dijo: ahí está tu enemigo, Dios te lo puso en la mano, mátalo ahora, o permíteme a mí, dijo el hombre que le hablaba, permíteme ir y le doy un solo golpe, no tengo que darle dos. Este es tu enemigo y Dios lo puso en tus manos. David le dijo: ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué tengo yo contigo? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a poner mi mano contra el ungido de Jehová? Un hombre humilde. Saúl lo perseguía porque se llenó de celos por eso de las canciones y por la popularidad, y David tuvo que huir, y por allá metido en cuevas y en lugares escondidos. En otra ocasión Dios lo pone en manos aparentemente, y de nuevo el consejo, pero David lo que hace es tomar unos implementos del rey Saúl en la cueva donde había entrado y no sabía que David estaba más adentro en la cueva con sus hombres, que para matar a alguien no les temblaba el pulso. Esta gente que andaba con David eran amargados, deprimidos, endeudados, suicidas en potencia. Eso no les importaba nada. David tenía que andar: ay, un momento, quieto, Nerón, quieto. Porque eran como un perro que se lanzaban contra cualquiera. Y ellos le dicen: aquí está, mátalo. Pero David coge unos implementos del rey y después se arrepintió de eso y dijo: pero ¿qué he hecho? Y le gritó al rey después desde un lugar lejano y le dice: mira, ¿dónde están tus implementos? Aquí los tengo.
no te cuidan bien. Y le dijo: rey, ¿por qué me andas persiguiendo? ¿Por qué andas persiguiendo a una pulga como yo? Y le habla tan al corazón que Saúl tiene que acercarse y le dice: hijo mío, tú eres mejor que yo. Y se volvió de perseguir a David, aunque después lo volvió a molestar el diablo a Saúl, y siguió en eso hasta el final. Pero David se mantuvo humilde. Hermano, manténgase humilde. No permita que el mundo lo absorba. No le haga caso al diablo cuando levanta sus grandes ídolos en el mundo y te dice a ti: no quisiera ser como él o como ella. Hermano, al diablo hay que contestarle como él solo puede entender: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vete, Satanás, no tienes parte conmigo. ¿Sabe por qué? Porque puede haber un ídolo muy grande por allá y una estrella muy grande por allá, pero si no han aceptado a Cristo, no tienen el privilegio que tiene usted, querido joven, querida joven: ser hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, heredero de la vida eterna. Eso no se compra, eso solo se puede recibir. David tenía más piedras. En esta ocasión David fue defraudado. En esta ocasión David fue degradado, porque Saúl le dijo: mira, tú has sido el hombre principal en mi palacio, pero de ahora en adelante fuera de mi palacio. Tú has sido como del estado mayor de mi ejército. De ahora en adelante serás solo capitán de 1000, nada más. Lo degradaron. Antes era una persona importante en la corte del palacio, pero de la noche a la mañana, sin él haber dado motivo, lo ponen en grados inferiores. ¿Se dañó David? No se dañó David. No cambió su manera de ser. Siguió siendo el mismo sirviente y siguió honrando al rey donde quiera que iba. Su degradación fue tan grande, hermano, que se mantenía como si fuera una presa seguida por animales que lo iban a cazar. Se metía en cuevas, vivía en los desiertos y aún allí lo perseguían. ¿Sabe qué hizo de último? Dice: yo me voy a ir a la tierra de los filisteos, allá no me perseguirá nadie. Y se fue y se metió en la tierra de los filisteos. Pero cuando lo vieron, dijeron al rey filisteo: este no es David, el hombre de guerra de Israel, que cantaban allá en Israel, que había herido a sus 10,000. ¿Qué hace aquí entre nosotros? Lo iban a matar. David tiene que hacerse el loco, de verdad el loco. Levante sus manos y dé gloria a Dios. De veras el loco. Vino y eso es grafitis. Eso es viejo, hermano. David, para aparentar que era loco, empezaba a escribir en las paredes así. Eso es cosa de locos. Hay gente que dice que es arte, pero bueno, ahora arte hasta los mulos pintan arte ahora con el rabo, escribiendo por las paredes para que lo vieran como un loco. Dejó crecer su barba y entonces dejaba caer su saliva por la barba. Desde que lo veían decían: por favor. Cuando se lo llevaron al rey filisteo, el rey se enojó. El rey lo miró y le dicen los príncipes: este es David, el hombre de guerra de Israel. Y el rey filisteo se queda viéndolo así. Este es David. Miren, ya no hay suficientes locos aquí para que me traigan otro más. Sáquenlo de aquí, llévenselo. ¿Usted sabe lo que era eso, hermano? Eso era para que David se hubiera amargado. ¿Cuántos hay que porque el padre los abandonó,
viven amargados y no quieren salir de esa atadura. ¿Cuántos hay que por no haber tenido muchas oportunidades que otros tuvieron, viven una vida sin fruto, ahogados en su propia hiel, porque todo es amargura para ellos, y le echan la culpa a todo el mundo y creen que eso es justificable, el permanecer así y hacer lo que hacen? ¿Qué oportunidades tuvo Daniel en la corte de Babilonia? Sin embargo, llegó a ser el primer ministro prácticamente. No importa lo que tú hayas sido allá afuera, si has venido a Cristo, confía en el Señor. Él te levanta, Él te da nueva vida, Él te limpia con tu sangre y te hace nueva criatura. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No lo afectó. De allí Dios lo levantó para ser rey de Israel. Y lo último que quería mencionarles, que sin duda alguna también fue una oposición gigantesca, fue el hecho de que a David lo decepcionaron una y otra vez. Él mató a Goliat, primero porque Dios le dio fuerza y lo dirigió, pero también porque había cierta oferta. Saúl había dicho: el que mate a Goliat, a la familia no le cobraremos impuestos más nunca aquí. Eso era bueno. Pero además de eso, le doy a mi hija por esposa. Ese era un estatus, era bueno. Y David dice: ah, bueno, Dios me da una unción tremenda a mí ahora, pero tengo un impulso adicional también, algunos colaterales ahí, gloria a Dios. Pero cuando va y mata al gigante, Saúl le hace un zigzag y no le da a su hija por esposa, sino que se le da a otro. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? David se siente despechado. Y después le dice a David: así tú quieres a mi hija, muy bien, ahí está Mical, puede ser tu esposa, pero tienes que darme una dote de 100 prepucios de filisteos. Eso era difícil. 100 prepucios de filisteo, o sea, tenía que circuncidar 100 soldados filisteos. Y a la gente no le gusta que le hagan eso, hermano. Eso indicaba que él tenía que matar a esos hombres. ¿Sabe qué hizo David? Él amaba a esa mujer. Vino con sus hombres, su élite, esa que antes le mencioné, de amargados que andaban con él, y le dice: vamos. Se metieron al campamento de los filisteos, se subieron por el muro, bajaron y empezaron la guerra allá adentro, a matar filisteos, hermano. Y cuando iban por 100, David dice: póngame 100 más por si acaso. Alabanzas al Señor. Así que cuando llegó allá donde Saúl, que Saúl creyó que nunca iba a llegar, Saúl dijo: aquí me lo matan y me evito yo tener que matarlo. Pero cuando viene David le dice: aquí está tu encargo, hay 200 ahí por si alguno sale malo. El hombre ya no podía hacer nada. Le dio a su esposa, pero después se la quitó. Porque cuando David tuvo que huir, entonces rápidamente Saúl vino y agarró a la esposa de David y se la dio a otro. Usted sabe lo serio que es eso, hermano. Primero le habían quitado la novia, habiéndose él ganado el derecho de que ella fuera su novia y futura esposa. Y después ya no era la novia. En este caso, aunque era otra hija de Saúl, pero ahora era la esposa
se la quitan también. ¿No es eso decepcionante? Por cosas así la gente se suicida, ¿verdad, hermano? Hay muchos suicidios pasionales, porque el muchacho, bueno, no le hizo caso a la muchacha y van y se guindan de una viga, o van y se meten un tiro, o se tiran de algún puente. David sintió esa presión terrible, pero él dijo: yo estoy con Dios y Él me dará la victoria. De alguna manera yo voy para adelante. En ese tiempo es que escribí esos salmos tan preciosos que él escribía, donde decía que su vida estaba en las manos de Dios y que los enemigos de Dios y de él sucumbirían y que él tendría la victoria algún día. Siempre manifestó su esperanza y su confianza en Dios. Hermano, David tuvo decepciones terribles. ¿No ha visto usted, hermanitos, que se van de la iglesia porque la muchacha no los quiso? O hermanitas que se desalientan porque el muchacho de sus sueños, ay, es que yo quería a Ricardo, si no es Ricardo no es otro, no hay otro. Si no es Juan, ya, para mí es Juan, si no es Juan no hay otro. Olvídese, espérese un añito y se da cuenta que aparece un Pedro y usted tranquilamente camina con Pedro. Y usted que creía que Cristela o Maritza era lo que usted quería realmente, en un añito se da cuenta que con Juana camina bien. Dele la gloria al que vive. ¿Habrá aquí algún joven que perdería esa batallita solamente porque no le hizo caso la muchacha? ¿O porque no le hizo caso el muchacho, hermana? Yo le digo en esta noche: pelee la buena batalla. Pelee con ese gigante. No hay decepción más grande que el poder de Dios. En el caso de David, lamentablemente nunca pudo tener un hogar feliz. Luego recuperó a Mical, que la tenía otro por allá, pero como él era rey en Hebrón, le dice: venga para acá. El otro se quedó llorando, pero él dijo: es que esta es mía, es mi esposa. Se la trajo para Hebrón. Nunca le fue muy bien, porque la verdad que Mical siempre fue igual que su padre en cuanto a principios espirituales. La hija de Saúl nunca fue una mujer de Dios. Fue una mujer que fue un tropezadero. Por eso es que si Dios te dice: cuidado, 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 estos ojos pueden engañar, estos sentidos engañan también. Y hay veces usted puede estar viendo a un muchacho, hermana, y dice: qué sofisticado. Y le ve una miradita allí medio misteriosa y dice: qué exótica esa mirada. Se casa y un año después está viendo que no es nada exótico. Ningún exótico. Tiene un ojo más pequeño que el otro, eso es todo. O el muchacho que le gusta el caminar de la muchacha. Cuando él la ve caminando, el corazón se le quiere salir. Pero eso no es lo que debe hacerlo a usted. Buscar esa compañera. Porque hay veces después de un año también ya usted se da cuenta que lo que pasa es que cojeaba un poquito, nada más. Alabanzas al Señor. Pasa. O sea que no es asunto de tirarse uno así. En el caso de David se enamoró así. Y de hecho, en eso sí, el hogar de David nunca fue un hogar en victoria, porque rodeó todas estas cosas. Debió darse cuenta que allí no estaba la dirección de Dios, pero no pudo verlo. ¿Se acuerdan cuando David, dice la Biblia, que trasladó el arca?
Iba el arca por la calle y David, que era un hombre de Dios, sensible a las cosas de Dios, iba allí en la calle vestido de rey, con corona, con cetro, con todo su ropaje espléndido. Iba por la calle, el arca iba allí. Era la primera vez que veían el arca en Jerusalén. Y David no resistió. El poder de Dios vino sobre él. La unción del Señor se removió en su vida y empezó a brincar, empezó a danzar por la calle, por todo el lugar, gloria a Dios. Todo el lugar, en media calle. Y cuando lo vio Mical, esta mujer, la hija de Saúl, por la ventana, dijo: ¿qué está haciendo David? Por favor, David. Cuando él llegó a la recámara, a la casa, le dijo: ¿qué has hecho, David? ¿Qué has hecho? Hoy te has hecho vil delante de todos tus cortesanos. ¿Cómo se te ocurre quitarte tu corona, tu cetro, tu ropaje real y ponerte a danzar allí como un cualquiera? Te has hecho vil delante de tu pueblo. Y David le dijo: con que me hice vil, la próxima vez me voy a hacer más vil todavía, porque lo he hecho delante de la presencia de mi Dios.